Hola, bienvenidos a Tu Hogar, el podcast de Libre Gestión de Proyectos, donde vamos a tratar todos los temas de actualidad del sector inmobiliario para asesorarte en la compra o mejora de tu vivienda. Hemos hablado de hipotecas, hemos hablado de qué hay que tener en cuenta a la hora de afrontar la decisión de comprar una vivienda, pero hoy vamos a intentar resolver una pregunta que todos nos hacemos, yo creo al menos una vez en la vida, que es si es mejor comprar o alquilar una vivienda. Y lo vamos a hacer con un experto arquitecto con más de 20 años de experiencia en el sector, Miguel Palmero, director general, además de Libre Gestión de Proyectos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de dar respuesta a esta pregunta? Si es mejor alquilar o comprar. Hombre, yo situaría tres factores importantes. El primero es la estabilidad del comprador, el segundo es la rentabilidad y el tercero es las oportunidades del mercado. Si hablamos de estabilidad, tenemos que hablar de la estabilidad personal, familiar, profesional, económica. De modo que no es lo mismo un joven que está accediendo a su primer empleo, que tiene una situación en cierto modo inestable, que una familia ya muy conformada, muy definida. No es lo mismo tener pareja o no tenerla. Por lo tanto, hay un conjunto de circunstancias personales que hacen que la situación de cada posible comprador o alquilador de una vivienda pues, le hagan inclinarse más por una cosa o por otra. Por otro lado está la rentabilidad, y la rentabilidad no solo es la económica, también la personal. La rentabilidad económica de la inversión que estás haciendo, si merece la pena realizarla o no, si te compensa en relación con el alquiler, luego podremos ver un poco más de detalle esto. Y también la personal, porque muchas veces en tu vida prefieres gastarte el dinero en viajes, en ocio, en ir al cine, en otro tipo de cosas y no tanto en una casa. Y sin embargo, en un momento determinado de tu vida, pues te interesa más o te merece más la pena derivar los recursos, o la parte más importante de los recursos, pues a la vivienda y a la compra de una vivienda. Y por último, el tercer factor que influye en esta toma de decisiones son las oportunidades del mercado. Este es un mercado que no es como el de los coches. En los coches tú puedes elegir muchas gamas en un momento determinado, de todo tipo, grandes, pequeños, de gasolina o de gasóleo o eléctricos hoy día. Y sin embargo las casas solo están en un determinado sitio. Pueden estar en tu barrio o no, y a lo mejor tú no te quieres cambiar de barrio, por lo tanto solamente quieres acceder al mercado que tienes más cercano. Y ese mercado más cercano pues a lo mejor no tiene lo que tú quieres, o tanto sea en alquiler como en compra. Por lo tanto, es un mercado muy particular y para una inversión muy importante si se trata de compra, y esto quiere decir que las oportunidades que tienes en ese momento pues son determinantes a la hora de optar por una cosa o por otra. Has dicho que es importante analizar la rentabilidad de ambas opciones, ¿no? Tanto de una como de otra. Efectivamente. Podemos poner un ejemplo. Una casa que vale 200.000 euros, contando los impuestos y contando todo, si la compra un inversor para alquilar, va a querer probablemente una rentabilidad de un 5% y la va a poner en alquiler a unos 850 euros al mes. Por lo tanto, tú como inquilino vas a tener que pagar esa cantidad. Si tú te quieres comprar esa misma casa, los números son distintos. Tendrías que tener un ahorro de unos 55.000 euros, una capacidad de ahorro ya si la casa está hecha o durante los dos próximos 2 o 3 años si está por construir, y el banco te daría un préstamo de unos 145.000 euros. Pero aquí viene la parte más importante, y es que un préstamo hoy día, con los tipos de interés tan bajos, y a 25 años por poner un ejemplo, tendría el comprador que pagar unos 560 euros mensuales.
De esos 560 euros mensuales, la media durante los 25 años es que pagarías al banco unos 60 o 70 euros de intereses, que es decir, que es como a fondo perdido, y el resto formaría parte de la inversión que estás haciendo en tu casa, los 500 euros restantes. La diferencia, por lo tanto, entre comprar o alquilar es que mientras alquilas, no digamos tiras, pero estás gastando a fondo perdido 850 euros, mientras que en el otro caso, si tienes esos ahorros de 55.000 euros, los 500 euros que estás invirtiendo en la propia casa los vas a poder recuperar incluso con los 55.000 primeros el día que quisieras vender la casa. Por lo tanto, no es una inversión a fondo perdido, es una inversión recuperable, incluso con ganancias si es que los precios siguen subiendo, por ejemplo. Me interesa mucho esto que comentabas, ¿no? Porque se dice mucho lo de que alquilar a veces es tirar el dinero, entre comillas, que comprar una casa es una inversión, que es un plan de jubilación. ¿Qué respondes a todas estas afirmaciones? Hombre, comprar una casa, si tienes ahorros, siempre es rentable. Es la inversión más rentable. Y desde ese punto de vista es un seguro, porque siempre es algo que vas a poder vender, ¿no? En el mercado y recuperar. Si no, en algunos casos, a lo mejor no recuperas el 100%, pero desde luego te has gastado mucho menos que lo que has estado pagando de alquiler a lo mejor durante 10 años, ¿no? Pero lo normal es que la casa se revalorice y que recuperes más. Y por lo tanto, siempre será mucho más rentable y mejor si tienes ahorros y si tienes una cierta capacidad de ahorro, comprar que alquilar. Ahora se está diciendo mucho lo de es un buen momento para comprar una casa. ¿Hay buenos momentos malos para comprar o para alquilar? Yo creo que siempre hay buenos momentos para comprar. Depende, como decía antes, de las circunstancias personales en las que se encuentre uno y depende también de las oportunidades que haya en el mercado. El alquiler normalmente en España es más difícil porque la oferta que hay de alquiler no es tan grande. En países como Francia, Alemania, el resto de Europa, la oferta de alquiler es muy alta. Entonces, probablemente el 40-50% del mercado de la vivienda está en alquiler. En cambio, en España estamos en unos porcentajes que están empezando a superar el 15%, dentro de poco es posible que lleguemos al 20%, pero el mercado del alquiler es muy bajo y es caro, o sea, no es un mercado barato, porque no está tan subvencionado o no está tan promovido por las administraciones públicas como ha pasado en muchos países de Europa. Entonces, por tanto, el alquiler tiene que ser siempre una opción B, tiene que ser siempre, no puedo comprar, alquilo, en función también de la situación personal y porque realmente los precios no son bajos y estás no tirando el dinero, pero casi en ese sentido. Hay mucha gente joven que está escuchando este podcast o viendo este vídeo y sé que algunos descartan la decisión de comprar una vivienda porque, aunque tengan un trabajo estable, sienten que están de paso en una ciudad o no tienen claro si se van a quedar aquí de manera definitiva, ¿no? En ciudades como Madrid o Barcelona, que muchas veces acudes a ella por una cuestión laboral. ¿Qué les dirías sobre comprar o alquilar? Pues es una situación temporal a muy corto plazo, obviamente alquilar, o sea, no tiene dudas. Pero si es una situación temporal de medio plazo, digamos a partir de los 3 años, es la situación y tiene, como decía al principio, esta capacidad de ahorro, siempre será mejor comprar, porque siempre podrás revender la casa o siempre podrás realquilarla en el caso de que te interese en el futuro esa opción. Es decir, que todo depende un poco del tiempo de incertidumbre en el que te encuentres. Claro. ¿Es posible sentir un hogar como propio aunque sea alquilado? Absolutamente. Probablemente en una vivienda amueblada es más difícil personalizarla, ¿no? Pero en una vivienda vacía sí. Yo he vivido muchos años de alquiler y el hecho de amueblar tu casa, el hecho de ponerle tus cuadros, el hecho de ponerle tus muebles, es una aventura ilusionante, digamos, ¿no?
porque luego siempre te los podrás llevar a cualquier otro sitio donde te vayas a vivir. Recientemente una de mis hijas vivía hasta ahora siempre en pisos amueblados, se ha ido a vivir con su pareja a un piso vacío y está reciclando muebles, los está pintando, está haciendo, digamos, un reseteo de la casa con su propia personalidad y eso les está generando pues mucha ilusión, ¿no? Entonces yo creo que absolutamente sí, los pisos vacíos sí que generan la misma ilusión que si fuera un piso comprado, y únicamente en los que tienen muebles pues le quita un poquito de ilusión al tema. Tanto si compramos o alquilamos, imagino que tenemos que sopesar una serie de cuestiones importantes, como son el tema de los vecinos, las zonas comunes, los servicios añadidos que puede ofrecer una vivienda. Algunos puede ser que solo sean en la opción de compra, ¿no? O tenemos más posibilidades, como un trastero o un garaje, aunque hay de todo, ¿no? Hombre, todos los servicios y las zonas comunes y los elementos colaterales de la vivienda son siempre muy importantes cuando compramos, ¿no? Porque si tiene piscina o no tiene piscina, si tiene trastero, garaje y demás, pues obviamente es una mejor inversión, ¿no? Y siempre es más fácil de vender la casa en el futuro, ¿no? Cuando la alquilamos, pues la influencia es mayor en cuanto al precio. Por ejemplo, alquilar una casa con piscina cuesta más que alquilar una casa que no tenga piscina, ¿no? Lógicamente. Entonces influye mucho en el valor y en la economía del alquiler. Vivirás un poquito mejor, pero tampoco es tan relevante en ese caso. Yo creo que sobre todo es muy importante en la compra y también es muy importante el entorno de vecinos, ¿no? Creo que ibas en esa dirección, sí, al hacer también la pregunta, y es que cuando compro quiero saber que el conjunto de vecinos son vecinos, digamos, de mi misma posición o situación, y que haya buenos pagadores también, porque luego hay una comunidad de propietarios y es importante que sea una comunidad de buenos pagadores. En cambio, cuando lo alquilas, pues eso te importa menos, porque siempre te puedes ir pronto, ¿no? Dices, no me gusta esta comunidad, y al cabo de un año o de 2 años pues te vas, ¿no? En cambio, si has comprado, pues es mucho más difícil hacer ese cambio. Cuando compramos una vivienda se suman, ¿no?, ciertos gastos como la comunidad, por ejemplo, que también hay que tener en cuenta. Sí, por supuesto. Hombre, normalmente en el alquiler están incluidos, ¿no? En el caso de la compra hay que tenerlos en cuenta. En tu caso, ¿en qué momento diste el paso de estar de alquiler a comprar una vivienda? ¿Cuándo estabas preparado? Pues me compré el piso que tenía en alquiler. Anda. Entonces ya tenía la experiencia y me compensaba, obviamente. Como decía al principio, la situación personal era la idónea, de estructura familiar y de condiciones también económicas para poder comprar, ¿no? De condiciones del banco para poder hacer una buena financiación, por ejemplo. Y ya lo tenía todo experimentado, ¿no? Entonces me parecía que era el momento de dejar de dar el dinero a fondo perdido en ese alquiler para pasar a hacer una inversión, en el fondo, una inversión de futuro. Entonces, en mi caso, en ese sentido, estaba muy claro, ¿no? Pero yo creo que cada uno tenemos el momento de cuándo tomar esa decisión, salvo que te fuercen mucho, ¿no? Claro. Mi primera casa me la compré porque mi primera mujer se empeñó en que había que comprar una casa. Si no, a lo mejor lo hubiera retrasado un poco más. Si no, lo hubiera retrasado seguramente. Siempre he sido un defensor en ese sentido del alquiler, pero creo que a la hora de pesar las cosas, si tienes esa capacidad económica de ahorro, yo creo que no hay duda, ¿eh? El plan A es siempre comprar. ¿Hay una edad adecuada para comprar una casa? Porque hay gente joven que dice, tengo un trabajo estable, pero a lo mejor soy demasiado joven para comprar una casa. Ya. Pero tengo una buena nómina o una nómina con la que me puedo permitir una hipoteca. Es cuestión de mentalidad, porque tú puedes tener una mentalidad muy conservadora en el sentido de no arriesgar en tu vida, y puedes tener una mentalidad de arriesgar tu vida a ver qué pasa, ¿no? En mi caso, yo siempre he optado
por gastar dinero en viajes y por muchas otras cosas y por arriesgar incluso en el trabajo, y por lo tanto esa mentalidad te lleva a no fijarte, ¿no?, en un sitio ni de una determinada manera. Pero hay muchas personas que quieren estabilidad, que quieren seguridad, que quieren la seguridad de un piso, y eso va realmente muy ligado a la mentalidad de las personas. Creo que ahora cada vez la mentalidad es más de cambio, ¿no?, de estar sujeto a los cambios que te da la vida. Y por lo tanto el número de jóvenes que quieren vivir más en alquiler es mayor, y que se retrasa más la edad en la que de repente has decidido pasar a comprar. O sea que nunca es demasiado pronto ni tarde para afrontar la compra de una vivienda, ¿no? No, yo de hecho me la he comprado a los 65 años. ¿Conlleva muchos trámites comprar una vivienda? Que hay gente que también se agobia con esto y piensa que es muy complejo. Bueno, lleva más trámites obviamente que el alquiler, pero necesitas el banco, necesitas pasar por el visto bueno del banco, necesitas pasar por la notaría, necesitas pasar por Hacienda, por el registro, o sea, hay más trámites. Necesitas consultar más las cosas, verlas más, darles más la vuelta, ¿no? Pero porque además es una decisión que es probablemente la decisión más cara de toda tu vida, ¿no? Y de las más importantes. También. Miguel Palmero, muchísimas gracias por darnos todas las claves para pensar si es mejor comprar o alquilar una vivienda. Muchas gracias. Ojalá haya quedado claro. Muchas gracias a ti. Ha quedado muy claro y ha sido muy práctico. Gracias. Y a vosotros, gracias por escuchar. Somos Libra Gestión de Proyectos, un lugar donde encontrar una vivienda de calidad a un precio asequible. Más información y más promociones en libragp.com y aquí, en nuestros podcasts. Hasta pronto.